Buenas tardes, alumnos del segundo año de secundaria de la institución educativa Coprodeli Corpus Christi. Les saluda el profesor Jesús Olivos Benítez. Espero que se encuentren bien de salud y a la vez agradecer a Dios por prestarnos vida y salud y hacer posible la clase del día de hoy llamada circunferencia. Comencemos. ¿Qué es la circunferencia? Es una figura geométrica determinada por un conjunto de puntos del plano que están a una misma distancia de un punto fijo denominado centro. Aquí observamos en la siguiente figura, obtenemos el centro y acá va a ser el conjunto de puntos que están en el plano y que equidistan, o sea, tienen la misma distancia desde aquí a acá al centro. Entonces, si nosotros trazamos cualquier segmento desde el centro hacia cualquier punto exterior de la circunferencia, siempre va a dar la misma distancia. Sus elementos que van a tener es que aquí se va a ubicar el centro, esta línea, este segmento que está desde B hasta O, va a ser el radio. Igualmente desde O hasta A o de O hasta C. Y tenemos el arco BC. La medida de este arco va a estar dado en grados sexagesimales y si nos hubiesen pedido longitud de arco va a estar dado en centímetros o metros. Comencemos por acá. Otra definición: la cuerda es el segmento que tiene como extremos dos puntos de la circunferencia. La cuerda que pasa por el centro de la circunferencia se le llama diámetro y es de la mayor longitud. A ver, observamos aquí que es una cuerda. Una cuerda es ubicar dos puntos de la circunferencia, trazarlas y esto ya nos da un concepto de cuerda. Ahora, la cuerda de mayor longitud es la que pasa por el centro. O sea, tengo un punto y que va a pasar por el centro. Ese se le va a llamar diámetro. El diámetro también está dado como ¿quién? Como 2 veces el radio. Observamos otra propiedad de las cuerdas. Si yo tengo una cuerda CD y otra cuerda AB y son iguales, por lo tanto, la medida del arco van a ser también iguales. Aquí tenemos, si AB es igual a CD, si solo si, la medida del arco AB va a ser igual a la medida del arco CD. Ahora pasamos a los conceptos previos. Tenemos la medida del arco. ¿Qué es la medida del arco? Estábamos viendo acá la medida del arco AOB, que está dado en grados sexagesimales. En este caso lo estamos denotando como 100 grados sexagesimales. Mientras que la longitud del arco AB es 3 centímetros. Habíamos dicho que se pueden medir en centímetros o metros. Tenemos lo siguiente: posiciones relativas de una recta y una circunferencia. Tenemos recta exterior, tenemos una circunferencia y observamos acá una recta pero que está afuera. Pero aquí en esto nos dicen que la distancia desde el centro hacia la recta va a ser mayor que la del radio, porque el radio solamente llega hasta aquí, entonces D siempre va a ser mayor que el radio y ahí puedo garantizar que esa recta es exterior. Seguimos la recta tangente, que la recta tangente es la que intersecta la recta en un punto y ese punto, con el centro y la recta van a formar un ángulo de 90 grados, o sea, son perpendiculares. Y aquí hay otro caso, que el radio va a ser igual a ¿quién? A la distancia desde el centro hacia la recta. Esta distancia va a ser la menor posible entre estos dos puntos, que sería el radio, el centro y la recta. Tenemos la recta secante. La recta secante es la que intersecta a la circunferencia
en dos puntos. Por lo tanto, observamos si yo trazo un punto aquí y otro punto acá, trazo una recta secante y ya tenemos que la distancia desde el centro hacia la recta va a ser menor que la del radio. Entonces ahí garantiza que sea una recta secante. Pasamos a los teoremas fundamentales. Tenemos la tangente a una circunferencia. Tenemos una circunferencia y tenemos una recta tangente. Sabemos que la recta tangente intersecta la circunferencia en un punto. Y a la hora que su menor distancia desde la recta hasta el centro va a formarme un ángulo de 90 grados, ya que son perpendiculares. Además, esta distancia va a estar dada por R. Aquí tenemos OP, segmento OP es perpendicular a la recta T. Tenemos la tangente concurrente. La tangente concurrente tenemos una circunferencia y dos rectas tangentes que van a estar fijas a un punto A. Y observamos aquí que este segmento OP, o sea, el punto de tangencia P, va a ser igual al otro punto de tangencia, la unión del segmento AQ. Entonces ahora observamos que si nosotros trazamos una recta desde el centro hacia el punto exterior a, entonces me va a formar un ángulos iguales, o sea, es bisectriz de todo este ángulo PAQ. Y tenemos aquí que el radio es R. Y vamos a tener que AP va a ser igual a ¿quién? Al segmento AQ. Pasamos a lo siguiente, que sería la mediatriz de una cuerda. Tenemos este circunferencia, tenemos el radio, y si nosotros tenemos aquí una cuerda AB y aquí tenemos una recta que es perpendicular a esa cuerda, o sea, desde el centro hacia el punto P, es perpendicular a la recta o a la cuerda AB, entonces ahí vamos a tener que este lado va a ser igual al lado de acá y que este ángulo alfa va a ser igual al ángulo alfa. Pero aquí vamos a tener algo más. Entonces, por propiedad que tenemos que aquí este es el punto M. Por lo tanto, si nosotros decimos que es perpendicular, OP es perpendicular a la cuerda AB, entonces tenemos que AM va a ser igual a MB. Luego pasamos a las cuerdas concurrentes. Tenemos una circunferencia y dos cuerdas. Estas dos cuerdas, ¿quiénes son? AB y la cuerda CD. Entonces, si estas cuerdas son iguales, por lo tanto, este ángulo, ese arco AB va a ser igual al arco CD. Y también tenemos que desde el centro hacia ese segmento o esa cuerda, la menor distancia, va a ser igual a, también con la siguiente también va a ser la distancia A. Ahí tenemos la siguiente propiedad que nos dice si AB es igual a CD, o sea, las cuerdas son iguales, por lo tanto la medida de los arcos correspondientes van a ser iguales. Cuerdas paralelas. Si yo tengo una circunferencia y acá tenemos dos cuerdas paralelas, o sea, si yo trazo una línea forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Entre ellas. Entonces, dos cuerdas paralelas, por lo tanto voy a afirmar que este arco o AC va a ser igual al arco BD. Aquí tenemos la siguiente propiedad, que si los tenemos los dos segmentos AB es paralela a CD, si solo si la medida del ángulo AOC va a ser igual a la medida del arco BD. Tenemos acá las tangentes comunes. Si yo tengo dos circunferencias y trazo dos líneas, dos rectas que corten en un punto de tangencia en cada circunferencia, aquí sería P
punto de tangencia, y acá Q. De igual manera en la parte inferior CT. Por lo tanto, puedo afirmar que el PQ va a ser igual a ¿quién? A ST. Entonces, es igual a un segmento le vamos a poner aquí B. Pasamos al teorema de Poncelet. ¿Qué nos dice el teorema de Poncelet? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y hay una circunferencia dentro de este triángulo rectángulo, entonces está escrita. Ahora tenemos que esta circunferencia es de radio R. Por lo tanto, podemos afirmar mediante el teorema de Poncelet que la suma de los catetos, o sea, la medida de los catetos, va a ser igual a la hipotenusa más 2 veces R. Entonces, sería A más B es igual a C más 2R, donde tenemos que R es el radio del triángulo rectángulo. Ahora pasamos al teorema de Pitot. ¿Qué nos dice el teorema de Pitot? Si yo tengo un cuadrilátero aquí y dentro de ese cuadrilátero está inscrito una circunferencia, entonces mediante el teorema de Pitot voy a colocar que este cuadrilátero tiene medidas de un lado A, otro lado D, otro lado C y el otro lado B. Entonces puedo afirmar mediante el teorema de Pitot que A más C, o sea, los lados laterales, van a ser igual a B más D, el lado superior más el lado inferior.